Amigos de Sal Global, en un mundo de religiones no nos debe sorprender que algunas personas piensen que hay que acercarse a todas las religiones y hay que usar los elementos que más nos parecen para crear una propia religión. Hoy día hablamos del sincretismo. El sincretismo es más que un concepto antropológico. Involucra también todo el ámbito espiritual, social y religioso. Como el sincretismo abarca específicamente también el mundo religioso, muchos no se atreven a hablar sobre el sincretismo religioso, pero los que observan lo que sucede en las iglesias, en las religiones, notan que algo está sucediendo. Todos sabemos que desde el comienzo la iglesia fue atacada ferozmente de afuera hacia adentro. Hoy día hay otro peligro más. La iglesia ahora también está atacada, además desde adentro. ¿A qué me refiero? Son las ideas. Las ideas que vienen y también se mezclan con las enseñanzas y las verdades. Las ideas no se ven, las ideas no se tocan, no duelen, no se ven venir, pero son capaces de transformar, de mover naciones enteras. Mueven y transforman organizaciones, iglesias, costumbres, cosas que son arraigadas por muchos años, pero la idea es capaz de transformar vida. El término sincretismo está formado por el prefijo sin, que significa con, juntamente, a la vez, criti, cretense, y el sufijo ismo, cualidad, doctrina, sistema. En un principio se refería a la unión de todos los ciudadanos cretenses para enfrentar a un enemigo en común. Hoy en día se refiere al sistema filosófico que une dos doctrinas diferentes para un bien común. Esta nueva semántica fue establecida por Erasmo cerca del 1466-1536. El sincretismo es la unión de dos o más rasgos culturales de origen diferente. En América y en África, donde han existido procesos de dominio occidental sobre las religiones locales, hay ejemplos de sincretismo religioso, como el vudú haitiano, la macumba y el candomblé brasileños, y el quimbanguismo africano. La iglesia de Santo Tomás de Chichicastenango, Guatemala, es una de las pocas iglesias católicas del mundo en cuyo interior y exterior están permitidos los ritos de otra religión, la maya. A mediados de 1800, el padre Jiménez encontró aquí el manuscrito del Popol Vuh, la Biblia maya, y lo leyó dentro de la iglesia. Desde entonces, los indígenas practican el sincretismo entre el culto católico y el maya, realizado por varios oficiantes, que utilizan velas de colores, incienso, humo, aguardiente y pétalos de flores. Bueno, cuando uno habla del tema de sincretismo, siempre está hablando de ideas a veces contradictorias que se unen, que se reúnen y generan una nueva forma de conducta en personas y en grupos sociales. Los sincretismos pueden ir por diferentes vertientes. Hay sincretismos de orden cultural, sincretismos de orden religioso, sincretismos económicos, sincretismos que tienen que ver con el tema político, sincretismos que tienen que ver con los pueblos originarios. Los pueblos originarios de hoy día no son los mismos del periodo colonial o del siglo pasado. Han cambiado porque han sido permeables a recibir aportes de otras propuestas ideológicas o conductuales o valóricas, y eso les da otro tono. La vida entera está permeada de sincretismo. Yo tengo un concepto de vida, un modelo de vida, soy criado en una familia, sin embargo dejo el seno familiar y entro al estudio y empieza a bombardearme ideas extrañas, las ideas del profesor, lo que conversan mis compañeros, lo que yo leo, lo que me informa la sociedad, y yo voy creando
sin querer estoy eligiendo, mezclando, tomando, aceptando, rechazando. Así, por ejemplo, la llegada de los europeos al mundo américo-latino dio como un resultado en el siglo XVI de ideas antiguas, resultados del mundo europeo, mezclado con todas las costumbres y ideas del mundo latino-amerindio. En el siglo XIX, los contactos entre las diferentes culturas, países y todo el flujo de migrantes, un mundo globalizado, favoreció y empujó obviamente todo lo que son también la mezcla de ideas. Y es una continuación de un sincretismo en todo sentido. Esto tú lo puedes aplicar en lo político, en la política hay sincretismo, se juntan dos o tres ideas y se fusionan. Palabras a veces que son tan disímiles para nosotros, por ejemplo, como humanismo y cristianismo. Sin embargo, hay ideas políticas que se autoconfiesan como humanistas cristianos. Para mí son dos cosas absolutamente que no pueden unirse. Sin embargo, en política sí se puede. Parece que la política tiene razón cuando dice que es la mecánica de lo imposible, hacer posible lo que no se puede. El sincretismo no es algo nuevo, sino su inicio, su comienzo, vemos desde los antiguos tiempos. Lo veo claramente expresado en el método dialéctico. Esto no lo inventó ningún filósofo, ningún político, ni marxista, ni de izquierda, ni de derecha. Esto es muy antiguo, esta es la palabra de Dios. Tengo la tesis, una postura, la antitesis, que es lo contrario de aquella, y cuando chocan y se confrontan surge la síntesis. Eso, en resumen, es la dialéctica. Y lo tenemos desde un comienzo. Creó Dios al hombre y a la mujer, y Dios les dijo, pueden comer de todo árbol del huerto, pero de este no. Y aparece, esa es la tesis. Si lo hace, va a haber bendición, va a estar todo bien. Pero aparece la antitesis, aparece la serpiente, que era astuta, más que todos los animales del campo, con una antitesis. ¿Y qué dice? Con que Dios os ha dicho, es decir, enfrenta, confronta lo que Dios dice. Resultado, lamentablemente, la caída del hombre, todo lo que eso trae como implicancia hasta el día de hoy para nosotros. La humanidad en el siglo XXI ha llegado a un punto en el que las viejas ideas, las leyes, las normas establecidas, reglas y culturas que han dominado y denominado están por cambiarse. Eso significa que muchas cosas son cuestionadas por las nuevas ideas y en general no son ataques externos, sino son las ideas que toman su lugar reemplazando y mezclando lo que son también normas y yo digo cosas divinas de parte del Creador y de parte de Dios. El sincretismo en la vida familiar tiene algunas consecuencias importantes. En el mundo actual, por efecto de la globalización, incluyendo las redes sociales, las familias, que de por sí son un sistema permeable, se ven bastante más influenciadas por ideas distintas, doctrinas distintas, prácticas distintas. Y si uno lo suma a un déficit de autoridad paterna, motivado por muchas otras razones, uno puede descubrir que al interior de una familia hay personas con distintas visiones de mundo, cosa que en la antigüedad no era común ver. Si una familia era católica, todos eran católicos. Si una familia era protestante, todos eran protestantes. Hoy día uno puede encontrar familias donde hay visiones de mundo distintos. Padres católicos, hijos protestantes,
hijos que practican naturismo, el veganismo, por ejemplo, ¿no? La abstención de carnes, que es un tipo también de doctrina, que están bajo un mismo techo. El espíritu humano es mucho más abierto a tomar ideas y mezclarlas y hacer su propio caldo. Sincretismos que tienen que ver con los animismos, ¿ah? El tema de estar militando, particularmente dentro del ambiente de la Iglesia Católica, pero sin embargo las formas de adoración son otras. Por ejemplo, en América Latina y en Chile, cuando se habla de animismo, se habla de personas que tuvieron muertes terribles y por esa razón el mundo popular los transforma en santitos. Dentro de las tradiciones católicas, para llegar a la calidad de santos se necesitan vidas heroicas, vidas dedicadas al servicio de la fe en la versión católica. Pero sin embargo, dentro de la versión popular, de la santería popular, no se necesitan vidas heroicas. Puede haber sido un canalla aquel que es santito dentro del mundo popular, pero tuvo una muerte horrible, terrible, ¿ah? Y eso se transforma en objeto de adoración. Entonces son expresiones populares que toman algunas propuestas del hecho religioso católico, algunos sesgos de cristianismo, pero que se alimentan también de sesgos conductuales que vienen de tradiciones generalmente indígenas. En el contexto de los nuevos movimientos religiosos, debemos también hablar del referente número 1 de nuestro ciclo, que una expresión de un sincretismo es la nueva era. En América Latina aparece fuertemente reivindicado el tema de la adoración a Satanás. Las sectas satánicas están actuando y el satanismo se caracteriza por su oposición permanente al hecho cristiano. Si el hecho cristiano tiene como fundamento doctrinal Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el satanismo en diversos rincones de América Latina propone a la bestia del Apocalipsis como el rival, el opositor a Dios Padre. Propone este falso profeta que aparece citado también allí en el Apocalipsis, lo propone como rival del Espíritu Santo y naturalmente al anticristo como rival de Jesús el Cristo. Un ejemplo vivo del sincretismo de nuestro país de Chile es, por ejemplo, la fiesta de la Tirana. La fiesta de la Tirana en Chile, ahí vemos reflejado una fiesta que está dirigida hacia la Virgen, pero se ha transformado más bien en una manifestación multicultural, una verdadera mezcla de culturas, de costumbres, de ideas, de religiones en un solo paquete. Cuenta la tradición que esta fiesta se origina en una leyenda que data de 1535. Cuando Diego de Almagro salió del Cusco a conquistar Chile, los peregrinos vienen de Tacna, de Oruro, de Iquique, de Tucumán, de Santiago, de Ovalle, de La Serena, de Arica y algunos viajan desde otros continentes. El pueblo de La Tirana, a unos 20 kilómetros de Pica, en medio de la pampa del Tamarugal, se transforma entre el 12 y el 17 de julio en un hormiguero de gente. Los bailes chinos llegan desde diferentes puntos. Otros ya más apasionados de su ferviente devoción, se arrastran arrodillados desde la entrada del pueblo, con las rodillas llenas de sangre y ayudados por parientes. O se vuelve un cuadro desgarrador, y más que un acto de a simple vista, pareciera un rito de automutilación. En el ámbito religioso, cuando uno habla de sincretismos, uno puede pensar, por ejemplo, en que numerosas tradiciones católicas se han ido acogiendo propuestas que provienen de prácticas religiosas de los pueblos originarios. En Chile, por ejemplo, la fiesta de la Tirana, ¿ah?, que se lee por la Iglesia Católica como parte de una expresión religiosa popular en que se rinde culto a una virgen. Pero eso no es así, la tradición tiene otra explicación. La tirana era una bella mujer
que pertenecía a los pueblos del norte de Chile, a los pueblos indígenas, y que recibía cierto tipo de adoración por los pueblos, y que después fue incorporándose y se la leyó como la tirana, como la Virgen. Como cristianos nos enfrentamos con un desafío no menor. Como yo, como usted, puedo darme cuenta de influencias sincretistas en mi vida, en mi iglesia, en mi denominación, en mi cultura, en mi sociedad. Es interesante saber que, hablando en el ámbito religioso cristiano, tal como tú me lo estás pidiendo, el Señor en el Antiguo Testamento abominó de aquella práctica que tuvieron aquellos pueblos que fueron introducidos en la tierra de Israel después de la invasión de Asiria. Son sacados la mayoría de las 10 tribus del norte, desaparecen prácticamente, son diseminados, probablemente absorbidos por otras culturas, sincretismo, pierden su identidad y se combinan con otras, aunque mantienen una raíz. Otras personas con otras culturas son traídas a esa tierra y empiezan a tener problemas. Y alguien de ahí, de los lugareños, le dicen, lo que pasa es que ustedes no están haciendo las cosas que el Dios de aquí exige, refiriéndose a Jehová, a Dios. Y entonces esta gente, en un movimiento religioso sincrético, mantuvo su cultura religiosa, pero agregó la religión del pueblo de la tierra. Hay sincretismos dentro del ámbito del cristianismo, de la práctica doctrinal cristiana en los diferentes países de América Latina, pero no es tanto un sincretismo en términos de objetar o poner en duda lo que es central en la doctrina cristiana, sino que tiene que ver con el entorno, con los hábitos. Sincretismo, por ejemplo, en los himnos. No es la misma forma de cantar de una iglesia popular chilena que una iglesia popular boliviana. El propósito es el mismo, de adoración.